Se constató que Álvaro Uribe Vélez utilizó a Luis Alberto Villegas para dar certeza al testigo sobre la calidad del emisario de Diego Javier Cadena Ramírez, lo que permitió concretar la reunión en la que se solicitó la retractación. El acercamiento no se realizó telefónicamente por vulnerabilidad de las comunicaciones, siendo necesario el desplazamiento de Cadena a la cárcel para explicar el Vuelve la audiencia, les presentamos para quienes llegan a esta hora, para quienes están en el canal de YouTube, para quienes están en la plataforma en Ditu, desde el Tribunal Superior de Bogotá, Calila, actualización de lo que ha pasado en estas 2 horas que llevamos desde que arrancó la audiencia contra el expresidente Uribe. Sí, señor, mire, primero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la legalidad de las interceptaciones de 2018 que la Corte Suprema le hizo por error al expresidente Álvaro Uribe, pues estaban dirigidas al congresista Nilton Córdoba. Dijo el magistrado en este apartado que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente sin motivos fundados. Lo califica como una negligencia grave. Además, dice el magistrado Merchán que las conversaciones interceptadas son fruto de una obtención ilícita. Sin embargo, validó las interceptaciones de las llamadas entre el exmandatario Uribe y el abogado Diego Cadena. ¿Cuál fue el argumento? Dice que la medida se sustentó en motivos fundados y se ajustó a la excepción aplicable cuando la relación abogado-cliente se convierte en medio para la comisión de delitos. Minutos después, entonces, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena al expresidente Uribe por el delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez, pues las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar al expresidente como determinador de una conducta punible, y además ordenó compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez. También la sala revocó la condena por soborno en actuación penal en el caso ocurrido con Eurídice Cortés, quien es conocida como alias Diana, a quien se le habría solicitado grabar un video para favorecer al expresidente. Nosotros estamos también muy atentos a lo que sucede entonces con el caso de soborno en actuación penal Juan Guillermo Monsalve. Allí dice que se acreditó el evento de Neiva en el cual... Y esta es la decisión, el magistrado Maecha en directo desde el Tribunal Superior de Bogotá, anunciando el pedazo, el fragmento que tiene que ver con el supuesto soborno a Juan Guillermo Monsalve, que por otro lado es el que los grabó Ricardo con el reloj famoso. Sí, señor, lo que está diciendo hasta ahora el magistrado es que muy seguramente vamos rumbo a la confirmación de la condena frente a este caso. El magistrado Antonio Merchán, leyendo la sentencia, está dándole credibilidad a lo que decía la Fiscalía, desvirtuando lo de la que dice la defensa del expresidente Uribe. Pues la oferta de beneficios basta para consumar el delito. Se acreditó lenguaje cifrado para referirse a Álvaro Uribe Vélez y uso de terceros para transmitir mensajes. Se analizó la participación de Álvaro Uribe Vélez como determinador partiendo del contexto que lo vinculaba con Diego Javier Cadena Ramírez, contacto originado en febrero del 2017 gracias a Mario de Jesús Uribe Escobar y confirmado por otros testigos. Se estableció por la sentencia condenatoria una relación de subordinación entre Cadena y Álvaro Uribe Vélez, marcada por la ascendencia del expresidente, quien ejercía control directo sobre su entorno. Cadena, abogado en ascenso, dice, buscaba prestigio y poder, lo que lo llevó a ejecutar acciones dentro y fuera de la legalidad para mantener el calificativo de, comillas, abogado de Uribe. Se evidenció la insatisfacción del acusado con sus abogados, lo que lo llevó a apoyarse en Cadena para fines ilícitos. La relación se caracterizó por convergencia de intereses, uno buscaba conservar poder, el otro alcanzarlo. Finalmente, aseveró la sentencia de la Quo, quedó demostrado que Álvaro Uribe Vélez actuó como determinador en el soborno en actuación penal dirigido a Juan Guillermo Monsalve Pineda, ofreciendo beneficios a través de terceros. La ausencia de prueba directa sobre dádivas personales no excluye responsabilidad, pues su rol era de instigador. Se acreditó más allá de toda duda razonable la determinación dolosa en la ejecución del delito. Eventos que subyacen en los cargos. Soborno en actuación penal, evento Juan Guillermo Monsalve Pineda. La Quo delimitó el hecho relevante señalando al testigo destinatario de la conducta, Juan Guillermo Monsalve Pineda, y las circunstancias de tiempo
modo y lugar, precisando que los sucesos ocurrieron en la cárcel La Picota en Bogotá y en la ciudad de Neiva, Huila. El problema jurídico principal consiste en determinar si Álvaro Uribe Vélez utilizó como emisarios a Diego Javier Cadena Ramírez y Enrique Pardo Hache para inducir o determinar a Juan Guillermo Monsalve Pineda a retractarse de sus acusaciones originales mediante ofrecimientos ilícitos, con el fin de faltar a la verdad en un proceso penal, conducta subsumible en el tipo penal del soborno en actuación penal. La tesis defensiva alegó falsedad de las declaraciones de Monsalve, iniciativa propia en la visita de Cadena y ausencia de ofrecimientos ilícitos o instrucciones del acusado. En cuanto a los problemas jurídicos abordados, se otorgó credibilidad plena a Iván Cepeda, Deyanira Gómez y Monsalve por coherencia y corroboración, desestimando intentos de desacreditación. Se consideraron legales y auténticas las grabaciones realizadas por Monsalve y Gómez, cumpliendo exigencias jurisprudenciales. Se acreditó que Diego Cadena actuó como emisario directo de Uribe, con comunicación fluida de ofrecimientos ilícitos a cambio de retractación. Se reafirmó que el objeto del juicio era la pretensión de retractación y el rol del acusado, no el pasado de Monsalve ni la conducta de Cepeda. Los testigos de descargo fueron estimados poco creíbles, contradictorios o irrelevantes, aunque algunos corroboraron aspectos claves de la acusación. Las premisas fácticas relevantes muestran que Monsalve fue abordada por Pardo Hache y Cadena para obtener la retractación. El 22 de febrero del 2018, Cadena visitó a Monsalve en representación de Uribe y le ofreció revisión del proceso, mejoras carcelarias, seguridad familiar, sin cobro de honorarios. Monsalve firmó carta de retractación el 2 de abril del 2018, dejando constancia de presiones. Gómez radicó la carta ante la Corte y grabó reunión con Cadena donde éste rechazó la nota anexa. Monsalve grabó presiones con relojes espía sin que se acreditara adulteración. Iván Cepeda realizó visitas legítimas sin ofrecimientos ilícitos. Uribe aceptó vínculo con Cadena y conocimiento de la intención de retractación, aunque negó autorizar beneficios. Las pruebas, testimonios, grabaciones e interceptaciones acreditaron que Cadena y Pardo actuaron bajo mandato de Uribe para inducir la retractación mediante beneficios. Finalmente, las interceptaciones telefónicas destacan comunicaciones entre Diego Javier Cadena Ramírez y Carlos Eduardo López Callejas, que corroboran la coordinación para obtener la retractación. Hasta aquí las premisas fácticas que utiliza la sentencia y sobre las cuales se refieren los apelantes. Fundamento del recurso de apelación, defensa técnica. La defensa alega que la sentencia carece de reconstrucción fáctica coherente y valoración probatoria conforme a la sana crítica, pues el análisis del episodio Picota se redujo a una síntesis fragmentaria basada en apreciaciones parciales sin razonamiento sobre la conexión entre medios de convicción y la conclusión condenatoria. Se denuncia omisión y desvaloración de pruebas, registros telefónicos, chats, audios y peritajes que eran esenciales para contrastar testimonios. El fallo introdujo sin sustento la hipótesis de conducta desde diciembre del 2017, apoyándose en hechos aislados y comunicaciones que no acreditan conocimiento previo del auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018. Además, se vulneró la congruencia al unificar indebidamente los episodios Picota y Neiva para configurar un único delito, ampliando la acusación sin cargos diferenciados. Hace referencia a los testimonios de Victoria Eugenia Jaramillo y de Ricardo Nicolás Williamson, por las imprecisiones que califica de menores. También alude a la atribución que se hace de calidad de determinador sin prueba directa. Refiere a que se basa en expresiones ambiguas y conjeturas sin actos objetivos de instigación. En cuanto a la defensa material, sostiene que la condena parte de una premisa errónea: atribuir al acusado la inducción a Diego Javier Cadena para ofrecer una acción de revisión a Monsalve cuando la iniciativa surgió de Monsalve y Héctor Romero, según la reunión del 22 de febrero del 2018 en La Picota. El audio revela la voz de Romero introduciendo el tema y la interceptación del 3 de abril muestra que Cadena planteó la acción y el acusado respondió: proceda, expresión espontánea que respeta la autonomía del abogado sin implicar inducción ni dolo. No puede hablarse de inducción, dice, sobre algo desconocido ni de intención de negociar la verdad. El fallo, dice, asume que lo dicho por Monsalve era la verdad y que el acusado pretendía desmontarla cuando el objeto del proceso era investigar soborno y fraude procesal, no acusaciones sobre paramilitarismo. Resulta contradictorio imputarle sigilo cuando sus expresiones fueron abiertas y espontáneas en llamadas interceptadas. Además, se vinculan indebidamente episodios distintos, Neiva y La Picota, y se recurre a metáforas como alineación de astros para suplir ausencia de prueba. No existe evidencia de control determinante sobre Cadena, quien definía sus reuniones incluso con personas desconocidas. En conclusión, dice, la condena se apoya en inferencias, metáforas
y valoraciones políticas, no en pruebas, omitiendo evidencias que demuestran que la instrucción permanente fue exigir la verdad. Por ello, la defensa solicita revocar el fallo impugnado. El Ministerio Público advierte errores sustanciales en la valoración probatoria por el acogimiento acrítico de la tesis fiscal, asumiendo sin cuestionamiento la hipótesis sobre la determinación dolosa de Monsalve y desechando sin motivación suficiente la prueba de descargo. Se otorgó credibilidad desproporcionada a Monsalve, omitiendo el análisis de contradicciones, móviles de beneficio e inconsistencias reveladas en el contrainterrogatorio. Se incurrió en errores al valorar grabaciones presumiendo autenticidad del reloj espía, sin acreditar cadena de custodia ni explicar diferencias temporales con registros de seguridad. Se sobrevaloraron testigos como Deyanira y Héctor Romero, dice, a pesar de las inconsistencias. La conclusión sobre el conocimiento del acusado se construyó de forma especulativa. Respecto a la figura de determinación, no se examinó con rigor la provocación de la resolución delictiva ni el esfuerzo de una idea preexistente. En conclusión, dice el Ministerio, la decisión incurrió en errores sustanciales de valoración y aplicación jurídica sin acreditar responsabilidad, más allá de toda duda razonable, como determinador en el delito de soborno en actuación penal. Por ello, el Ministerio Público solicita revocar la providencia en los aspectos objetos de disenso. La réplica de los no recurrentes. La Fiscalía sostiene que la juez valoró la declaración de Juan Guillermo Monsalve bajo criterios objetivos de verosimilitud, de espontaneidad y coherencia con otros medios de prueba. Las referencias a la trayectoria política del acusado no implican sesgo, pues fueron introducidas por el propio acusado. La relación asimétrica entre un expresidente y un recluso justificaba el uso de grabaciones para proteger la verdad frente a presiones ilegales. La intervención de Iván Cepeda se ajustó a deberes constitucionales y constituir prebenda. La versión de Monsalve se mantuvo firme y fue corroborada con testimonios, documentos, interceptaciones y peritajes. Habla de las interceptaciones, evidencian que López Calleja actuó como intermediario de Álvaro Hernán Prada por encargo del acusado y que Monsalve recibió mensajes orientados a grabar un video retractándose y desacreditando a Cepeda. No hubo manipulación exógena, existió un plan estructurado bajo dirección del acusado. Desde la incorporación de cadena al círculo de confianza se consolidó la estrategia y la calidad de determinación de determinador con expresiones como proceda y seguimiento permanente. El dolo se acreditó en la voluntad consciente de inducir a terceros a ofrecer beneficios para obtener retractaciones fraudulentas. En conclusión, tanto en La Picota como en Neiva, dice, la prueba recaudada y valorada integralmente permite concluir sin margen de duda razonable que Álvaro Uribe Vélez determinó la ejecución de un plan de manipulación probatoria orientado a obtener retractaciones fraudulentas valiéndose de terceros para ocultar su intervención directa. Apoderados de las víctimas. Los apoderados de las víctimas sostienen que el recurso de apelación no desvirtúa las pruebas que acreditan la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en la manipulación de testigos, pues las evidencias practicadas confirman su intervención. Se hace referencia al episodio de la Picota, en el cual se demostró los sucesos del 22 de febrero, en el cual Diego Javier Cadena buscó a Monsalve para modificar su versión, ofreciendo una acción de revisión. Dice que el audio revela cómo Cadena condujo la conversación y ejerció la presión, no Héctor Romero. Dice que se acreditó una estrategia sistemática, la cual explica y que frente al recurso del Ministerio Público advierte una falta de sustento probatorio, pues las pruebas muestran que Uribe participó en una estrategia para manipular testigos. En Neiva, dice, se acreditó que Prada actuó como intermediario del acusado, contactando a Caliche con el mismo objetivo. En conclusión, dice, las pruebas confirman que la estrategia buscaba desacreditar a Monsalve e introducir pruebas falsas con participación determinante del acusado, por lo que solicita confirmar la condena. Consideraciones del tribunal. Bueno, que tome agua rápido el magistrado. Listo. Maecha, porque aquí viene la decisión. El magistrado Merchán, Maecha no Merchán. Actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve, que se orientan a determinar si la retractación pretendida por Álvaro Uribe Vélez a través de emisarios buscaba inducir al testigo a faltar a la verdad en un proceso penal, lo que exige examinar actos de intermediación, comunicaciones interceptadas, testimonios de terceros como Deyanira Gómez, Carlos Eduardo López, para verificar si se configura una estrategia articulada para manipulación de la justicia mediante ofrecimientos ilícitos. Como se indicó, la juez de primera instancia identificó dos escenarios, La Picota y Neiva, ambos orientados a influir en el testimonio.
La sala aclara que la acusación no dedujo responsabilidad por hechos distintos, sino por el contexto único, ofrecimiento de dádivas para retractación, precisando que la metodología empleada no vulnera el principio de congruencia, por la acusación sí incluyó hechos ocurridos en Neiva. La Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación sostuvo que Álvaro Uribe Vélez impartió instrucciones al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para contactar ex paramilitares y ciudadanos con el fin de obtener testimonios que desacreditaran a quien esta es una falla en la señal de origen. Estamos en la parte clave del caso sobre el expresidente Álvaro Uribe. Ahí volvió. En particular, Eduardo López Callejas, alias Caliche, supuestamente enviado por Álvaro Hernán Prada Artunduaga, emisario del acusado. Simultáneamente, Diego Cadena visitó Monsalve en prisión, inicialmente sin éxito, pero transmitiendo el propósito de la visita a través de Enrique Pardo Haches. En segunda reunión, Cadena solicitó a Monsalve firmar una retractación que implicaba beneficios jurídicos y mejoras en sus condiciones de reclusión, supuestamente autorizados por Uribe. Posteriormente, Cadena confirmó vía telefónica con el acusado su representación y este gestionó que familiares de Monsalve validaran dicha autorización. Monsalve elaboró una carta de perdón dirigida a Uribe, asesorada por Pardo Hachi, y acordó entregarla mediante su esposa. Para que se configure el delito de soborno en actuación penal, es indispensable verificar mediante prueba legalmente obtenida la existencia de hechos relevantes. El derecho penal exige que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, siendo la tipicidad el primer filtro. Si falta alguno de sus elementos, la conducta es atípica y no puede ser sancionada. El tipo penal de soborno exige que la entrega o promesa de dinero u otra utilidad tenga como finalidad que el testigo se abstenga de declarar, falte a la verdad o la calle. Por tanto, no basta con la existencia de una dádiva, debe probarse la intención ilícita. La Fiscalía tenía la carga de demostrar que Álvaro Uribe Vélez, como determinador, buscaba anular el conocimiento del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda para impedir la actuación judicial. Sin embargo, la acusación no lo señala como autor directo, sino como quien habría impartido instrucciones al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para ofrecer beneficios jurídicos y personales a cambio de una retractación. La acusación sostiene que Álvaro Uribe Vélez pretendía que Juan Guillermo Monsalve Pineda sustituyera sus declaraciones previas, presuntamente veraces, por una retractación falsa. Sin embargo, en juicio solo se incorporó un video del 2011, sin que se acreditara si su contenido fue parte de un proceso penal, generó noticia criminal o si era verdadero o falso. Monsalve se presentó como testigo de hechos delictivos, afirmando haber sido hombre de confianza de los hermanos Uribe en el bloque metro de la AUC. La sentencia... Caramba. Bueno, les presento disculpas, es una falla de origen en la señal que llega desde el Tribunal Superior de Bogotá. También ahí vamos rumbo a la absolución también, parece, Héctor. No, pues claro, porque acaba de decir que no hay tipicidad en la conducta del expresidente Álvaro Uribe. Efectivamente, sí, hay una postura. Mire, que yo creo que está diciendo que no se practicó, Héctor, está diciendo que no se practicó prueba alguna que contrastara la declaración de Monsalve. Y yo creo que hacia allá vamos. Es. No, así es. Yo creo que en este caso también hay absolución como lo fue en los dos anteriores y eso pues termina excluyendo del todo el delito de soborno, porque era uno de los cuales habían condenado al expresidente Uribe. No, la sentencia cada vez es más favorable al presidente. No sé si va a terminar en absolución plena o lo condenan por alguno de los delitos que lo habían condenado y confirman la condena por alguno de ellos, con una condena mucho menor, pero... A mí francamente me parece que todo indica que lo van a absolver totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo, pero prefiero en este momento la cautela. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Están en este momento en el tema de los 3 casos de soborno. Este es el caso ya más complejo. Ya lo han absuelto por 2 y aparentemente... Para allá va también. Claro, porque Juan Guillermo Monsalve ha sido considerado el testigo estrella o el testigo principal en contra del expresidente Álvaro Uribe. Si usted revisa el argumento del tribunal sobre todos los testigos por los que ha repasado, lo que ha dicho el tribunal es que no se ha podido confirmar que Uribe le hubiera dado la instrucción a Diego Cadena de comprar o de darle dinero para que cambiaran el testimonio. Regresamos en un minuto desde el Tribunal Superior de Bogotá.